En estructuras, pilas, colas. Podría ser con esto. Ah, ya, ok. Así que llegaron a esa materia, por fin. Ya, sí, ningún problema. Ya. Listas supongo que pasaron, o sea, lo básico de lista, ¿o no? Ya, ok. Genial. Vamos a cerrar toda esta estupidez. Dejen meterme al LMS y comenzamos el tiro. Eh, Aquí está. Estructuras, typedef y toda esta porquería. Ya, para comenzar. El tema de la estructura en C es una especie de clase, o sea, no son una clase como en los otros lenguajes, pero tienen un comportamiento similar a lo que vendría siendo una clase en cualquier otro lenguaje de programación. O sea, definimos una serie de características que queramos que tenga esta estructura y después la vamos llamando. Por ejemplo, acá el profe creó la definición de una estructura, en este caso para persona. Y persona, no sé, pues tiene atributo de tipo nombre, tiene atributo de tipo edad, tiene un flotante de altura y un entero de peso. Y después simplemente el typedef es como para darle este nombre para cuando ya nosotros queramos invocarla o instanciarla, la podamos instanciar desde este, por así decirlo, variable. También se puede escribir de esta manera. O sea, si ustedes usan esta manera, que es un poco más extensa, porque tienes que añadir una línea de más, de la manera corta es lo mismo, tienen el mismo comportamiento. Así que yo les recomendaría que se acostumbrasen a esta manera, porque es ahorrar tiempo, por así decirlo. En este caso, vamos a crear una estructura para un, para un auto. Un struct, auto, y acá la forma que la que ustedes quieren que se invoque. No sé, pues estructura es. Y creo que me falta un paréntesis. No, está bien. Está ahí def struct. Sí, struct auto. Y me falta un punto y coma. No, no me falta nada. Ok. Entonces yo tengo aquí mi estructura que es un auto y un auto que tiene un número de ruedas. Va a tener, no sé, un char que va a ser el modelo. Déjenme aceptar aquí el modelo de este auto que no se va a permitir que tenga un máximo de 40 caracteres. Y me falta incluir las bibliotecas, que probablemente por eso es lo que me está dando el error. Y include stdlib.h. Dice esperar una definición de etiqueta. Ahí sí. Ya, por alguna razón, no sé por qué me tiraba error con el nombre en mayúscula, pero yo al momento de compilar no debería tirarme error, simplemente el IDE me está tirando ese mensaje, pero es probablemente porque está cargando otro lenguaje de programación. ls
GCC clase menos C menos O. Ah, ya, no cacho. El nombre tiene que ser en mayúscula. Por alguna razón. No sabría decirles por qué el nombre es en mayúscula y por qué el profe acá lo define en minúscula. Pero el nombre de la estructura tiene que estar en mayúscula. No recuerdo muy bien porque tiene que estar en la primera letra en este caso la estructura, en mayúscula. Ya. En este caso yo a mi estructura le di dos atributos simples. Y en este caso auto-s, la manera con que la voy a instanciar, a invocar, a crear esta estructura o a crear mi auto en este caso. Entonces en este caso yo como la instancio de la siguiente manera. Me voy a mi clase principal, escribo auto-s, que es la manera con la cual voy a invocar la estructura, no el nombre de arriba. El nombre de arriba es más que todo para darle esta especie de definición a C y decirle que la estructura auto va a contener esta cosa, pero al final yo la voy a invocar con el nombre que está abajo. Auto-s, vamos a ponerle que este auto va a ser un Toyota, vamos a ponerle ahí. Y así de simple se invocaría por así decirlo, estructura. Después, si yo quiero modificar los atributos, me voy a mi variable Toyota, pongo un punto y selecciono el atributo que quiero modificar, que en este caso el IDE es bastante inteligente y me dice qué atributos tengo disponible para modificar, de qué tipo son, que en este caso son de tipo AUX, de tipo char, y acá el espacio que tengo para darle, que en este caso puedo darle hasta 40 caracteres. En este caso aquí con las ruedas me dice también lo mismo, es de tipo entero, pertenece a la estructura auto y son las ruedas. Entonces yo voy a decir que este 4 ruedas, voy a decir que Toyota tiene un modelo cualquiera, al azar lo voy a poner de 1, ni siquiera se existe ese modelo. Y la expresión debe ser un valor modificable. Ah, ya, nada. Verdad es que un char, nada. En la posición 0 va a ser igual a la D. Toyota.modelo en la posición 1 va a ser igual a 1. Ah, sí. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque es un arreglo, un vector de carácter. No lo podía asignar de la otra manera, aunque lo que podemos hacer es hacer lo que hacíamos en la otra, la definición, entre comillas, por así decirlo, del el string en este caso. Que en este caso ahora si yo pongo Toyota.modelo, puedo colocar ahora, si no me equivoco, de 1 completamente. Ahí sí, como puntero. Ahora si yo lo imprimo, debería imprimir. En este caso porcentaje D porque quiero imprimir las ruedas. Entonces llamo a Toyota.ruedas y debería imprimir las ruedas. Y ahora si llamo a porcentaje S, que sería para imprimir el string o la cadena de caracteres, que en este caso eh, modelo. Ah, qué estupidez, verdad, nada. Esto debería ir aquí y esto debería ir aquí. Ahí sí. Toyota.modelo. Y ahora cuando ejecute el código debería imprimir el modelo y las ruedas. Aunque creo que me ha tirado un error. ¿O no? ¿O no? Slash class. Ya, sí. Ahí me imprime ruedas 4, no se alcanza a ver, todavía no he investigado cómo agrandar la maldita terminal esta, pero acá cls clear, ahí sí, clase, me imprime las ruedas, 2 puntos, un 4, y me imprime modelo 2 puntos de 1, que en este caso es el string. Si se dan cuenta y cuando ya se acostumbran a trabajar de esta manera es mucho más fácil hacer cadenas de caracteres que estar preocupándose de
modelo va a tener, no sé, va a tener 25 caracteres y después tengo que acá definirlo por carácter a carácter en vez de darle el igual directamente. Entonces, como yo hago la cadena de caracteres de manera rápida, con el puntero. Y listo. Entonces, esas serían mis ruedas y mi modelo. Esta sería la definición básica de una estructura de una especie de clase. Si han pasado Python, creo, los semestres anteriores, es lo mismo que una clase en cualquier otro lenguaje de programación. Solamente que hay que colocarle esta cosa de typedef, struct, en vez de class, auto. Y tienes que darle un nombre para invocarlo, porque las clases ustedes, por ejemplo, cuando invocan a una clase, lo hacen directamente desde cómo la definen. En una clase yo invocaría auto y no auto-s. Aunque creo que si yo coloco aquí auto, debería funcionar igual. Debería funcionar. Si es que coloco el mismo nombre que arriba. Sí, funciona el mismo nombre. Entonces en ese caso, mejor utilicen el mismo nombre para que no se enreden. O sea, colocan el nombre arriba y el mismo nombre abajo. De esa manera no tienes que estar usando nombres de variables diferentes. Porque había puesto auto y abajo auto s. Cuando puedo colocarle auto en las dos partes. Y el código sigue funcionando, no arroja ningún warning ni nada. Entonces, esa es la definición básica de una estructura. Yo también, al igual que con las cadenas de caracteres o cadenas de eh, cadenas de ah, me perdí. Cadenas de caracteres o cadenas de número, también puedo hacer cadenas de, de la estructura. Yo puedo hacer auto.toyotas. En vez de un Toyota en singular, puedo tener Toyotas, muchos Toyotas. Y voy a decir que van a haber 3 Toyotas. Entonces, auto, no, Toyotas en la posición 0, voy a decir que sea igual al Toyota que acabo de definir, ¿cierto? Entonces, el Toyota que acabo de definir delante era un Toyota que tenía 4 ruedas y era de modelo de 1. Entonces, el Toyota en la posición 1, voy a decir que va a ser eh, un Toyota, quiero decir, un auto que tiene auto, ¿cómo era esta cosa? Ya, en este caso, ahí sí, ahí sí. Toyota en la posición 1, de la posición 1 punto modelo, vamos a decir que sea el modelo de 2 y el Toyota en la posición, el Toyotas, quiero decir, porque es plural, el grupo, punto ruedas, del modelo de 2 vamos a decir que tiene 5 ruedas, ahí sí. Y el Toyotas en la posición 2, punto ruedas, ruedas van a ser igual a 4 y el Toyotas de la posición 2 punto modelo va a ser el modelo de 3. Entonces, ahí tengo el de 2 y ahí tengo el de 1. Entonces, yo definí en mi arreglo o mi vector de Toyotas que tiene un espacio de 3 de la estructura, dice una especie de lista con espacio limitado de Toyotas, que en este caso yo tengo 3 y después la asigné. Pues el de la posición 0 me dije, qué flojera definir uno nuevo como el de abajo, reutilizo el que ya había definido desde arriba. Para hacer esta asignación, ustedes deben ser conscientes de que obviamente Toyotas debe pertenecer al mismo tipo de valor que la lista. O sea, yo estoy creando una lista, un arreglo, un vector del tipo out. Entonces, si yo voy a hacer la asignación aquí, debe tener el mismo tipo de valor, pertenecer al mismo tipo de estructura. Posteriormente, al que está al Toyotas que estaba en la posición 1, le voy a ingresar al modelo, voy a decir que el modelo de 2, y a la posición 1 también le voy a asignar una cantidad de ruedas. Luego al Toyota que está en la posición 2 le voy a asignar una rueda y le voy a asignar un modelo.
Y ahí nomás porque le di un espacio de 3, entonces la posición 0 usa un espacio, la posición 1 usa dos espacios y la posición 3 usaríamos el espacio que queda restante. Y este sería un vector o arreglo de espacio limitado de mi estructura auto. Y aquí es cuando ya comenzamos con las listas, que la lista sería la base para, para todo el tema de colas, pilas y árboles, porque a fin de cuentas una cola, una pila o un árbol es una lista, pero con restricciones. ¿Por qué restricciones? Vamos a abrir el Paint. Yo tengo una lista. Este va a ser el primer elemento de mi lista. Una lista se compone de una lista básica, que sería una lista enlazada, que es el nombre técnico que tiene. Si ustedes buscan en Google, si quieren buscar listas, es lista enlazada en C. Se compone de dos partes. Tiene un dato, que en este caso puede ser o un dato o múltiples datos, ya sea, en este caso, si quisiera hacer una lista de autos, va a tener un número de ruedas, va a tener un modelo, va a tener una marca y un nodo. Este nodo lo que hace es una especie de dirección que me indica la ubicación del siguiente elemento. Si yo pierdo este nodo, pierdo todo lo que viene después. Voy a perder la información del siguiente elemento. Por eso es tan importante el nodo. Porque el nodo me apunta, me dice en qué parte de mi computadora quedó almacenado el, el siguiente elemento de mi lista. Entonces, de esta manera permite que, por así decirlo, la lista yo voy a ir añadiendo elementos infinitamente, porque a fin de cuentas voy a crear espacios singulares o voy a almacenar atributos de manera singular, pero yo estoy con mi nodo, con mi apuntador, voy a estar diciendo en qué parte de la computadora está guardado ese elemento y apuntar y poder acceder después posteriormente. Entonces, después, a fin de cuentas, lo que el nodo almacena es el nodo siguiente. ¿Y que tiene el nodo siguiente? Otro dato y tiene otro nodo que me apunta a un nodo siguiente o a un elemento de tipo autosiguiente. Y así sucesivamente, infinitamente, la cantidad de elementos que yo quiera tener en mi lista. Esta sería la estructura básica de una lista enlazada. Enlazada. Un cuadradito que tiene un dato, múltiples datos y un nodo. El nodo lo único que hace es apuntar al siguiente elemento y el siguiente elemento también tiene datos y tiene otro nodo que apunta al siguiente elemento y así sucesivamente. Entonces, ¿de dónde salen las colas? Las colas y las pilas. Las pilas. Las colas y las pilas salen de la lista enlazada. Y los árboles después, ¿qué es lo que van a pasar después? Después de cuando ya el profe diga, ya vea que estén preparados de cola y pila y entiendan perfectamente todo, el profe debería pasar a grafos, no creo que pasen. Los grafos es como una evolución del árbol. El árbol es como la evolución de estas tres cosas juntas. Tenemos los árboles y luego el árbol evoluciona a un grafo y así sucesivamente, pero no creo que pasen grafos realmente. Entonces, las colas. Es una lista enlazada con restricciones, no mayor momento de que esté programando, de qué manera vaya a añadir elementos, eliminar elementos o leer los elementos. Yo voy añadiendo restricciones, en este caso voy a añadir una restricción en un if o añadir una restricción en un for. Eh, las colas, al igual que una cola en la vida real, si las personas por donde entran, por el final de la cola y por donde salen al comienzo de la cola. Entonces la única restricción que va a haber es que cuando yo añada un elemento, el elemento se va a añadir aquí al final de mi cola. No puedo añadir elementos aquí a la mitad, no puedo añadir elementos al comienzo, solamente puedo añadirlos al final. Eso es la primera restricción que tienen las colas. La otra restricción que tienen las colas es
la forma con la que salen los elementos. O sea, yo si quiero eliminar un elemento, no puedo eliminar un elemento de aquí de la mitad, no puedo eliminar un elemento del final. Tengo que eliminar el elemento del comienzo, ¿cierto? Y esa es la definición de cola. Es una lista enlazada, pero que tiene esas restricciones. Que yo cuando vaya a programar el momento de añadir un elemento, me lo añado al final y no al comienzo o a la mitad. Y cuando vaya a eliminar un elemento, no eliminarlo al final, sino eliminarlo al comienzo. En las pilas ocurre algo similar. Las pilas como imaginemos que tenemos muchos platos, así, una pila de platos, por así decirlo. Y yo de dónde elimino elementos en un plato, o sea, si yo quiero sacar un plato, ¿cómo lo saco? De arriba del todo. O si quiero, ¿cómo se llama? Agregar un nuevo plato, lo agrego encima del todo. Entonces de esa manera funciona. Si yo quiero agregar un plato, solamente lo puedo añadir al comienzo. O sea, aquí. A diferencia de las colas que lo tenía que añadir al final. No, ahora lo tengo que añadir al comienzo. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, eliminar un plato, también se elimina desde el comienzo. No puedo eliminar desde el final. Ahora, ustedes dicen ya, quiero programar una pila de platos, pero yo quiero eliminar este plato de aquí. Este plato de aquí no quiero que elimine el plato del comienzo. Entonces, de esa manera ustedes van programando con esa lógica de que si quiero eliminar el plato de este de aquí, primero elimino este plato de aquí o lo guardo en alguna variable auxiliar, luego elimino este plato de aquí y lo guardo en una variable auxiliar o lo guardo en una variable auxiliar y entonces ahora elimino este plato de aquí y luego lo que tenía almacenado en las variables auxiliares, el proceso regresivo por así decirlo. Añado el penúltimo plato que saqué en la variable auxiliar ahí y luego el penúltimo plato que saqué almacenado en la variable auxiliar y de esa manera quedaría la pila tal cual como estaba pero con ese elemento eliminado. Eh, es a fin de cuentas una lista, pero yo voy haciendo como restricciones. Entonces, si ustedes entienden muy bien el cómo programar la lista, cómo programo el añadir un elemento, como al eliminar un elemento, después se le va a hacer súper sencillo el tema de las colas y las pilas, y posteriormente lo hago. Entonces, vamos a pasar a eso directamente. Déjenme guiar un poco de lo que tiene el profesor. Esto es una estructura, esto ya lo vimos. Acá el profe simplemente pone ejercicio de estructuras. Acá esto de aquí sigue siendo una estructura. Y acá define una pila, define una cola y define una lista. Ok. Voy a pasarlo a la segunda pantalla. Déjenme dividir la pantalla. Ahí sí. Entonces, vamos a borrar toda esta cosa que tenemos aquí. Y vamos a reutilizar algunas cosas de las que tenemos aquí. Por ejemplo, yo les dije que mis listas podían tener múltiples datos, como en el Paint. O sea, el dato, a fin de cuentas, que lo anotamos en singular, pero pueden haber muchos datos. O sea, no está limitado a simplemente colocar una pura variable de datos. Entonces aquí vamos a tener dos datos, unas ruedas y un modelo. Pero ahora necesitamos agregar un nodo que me va a apuntar al siguiente elemento. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué está almacenando nodo? Nodo está simplemente almacenando una estructura del mismo tipo de variable que la anterior. ¿Por qué? Porque estoy almacenando el nodo siguiente. Estoy almacenando el elemento siguiente. Entonces es obvio que nodo tiene que ser del mismo tipo de valor. Como si ustedes fueran aquí a definir un auto, una especie de auto, un auto dentro de otro auto. Véanlo como, no sé si han visto, por ejemplo, cuando graban o transmiten la pantalla del Discord, o los que no usen Discord o ese tipo de cosas,
que cuando transmiten la pantalla del disco se forma como un bucle de cuadraditos. Con los nodos ocurre lo mismo. Tenemos el primer nodo que está almacenando un nodo del mismo tipo de valor, en este caso, y luego dentro de ese nodo hay otro nodo que es del mismo tipo de valor, y dentro de ese nodo hay otro nodo que es del mismo tipo de valor. Entonces, como yo voy accediendo, primero accedo a este, y de ese accedo al siguiente, y de ese accedo al siguiente, y de ese accedo al siguiente. Así es como funciona. Entonces, ¿por qué el nodo es del mismo tipo de valor? Por esto, porque yo de un nodo voy accediendo a otro nodo y de ese nodo voy accediendo a otro. Entonces, yo ahora voy a definir mi nodo. Voy a decir estructura. El nodo es el elemento que apunta el elemento que apunta al siguiente elemento, para que no perdamos, por así decirlo, esa información. Entonces, estructura, en este caso, como es de tipo estructura, acá es que darle el tipo de valor. En este caso es de tipo auto, ¿cierto? Y va a ser el siguiente elemento. Aunque creo que... Ah, sí, sí se puede. Creo que no. Estoy seguro que no es necesario añadirle struct. ¿Sí? Creo que así lo reconoce. Si tiene un error ahí le añadimos el struct adelante, pero estoy seguro que no es necesario. De hecho voy a verificar porque tengo un código mío que... ¿dónde quedó? Se me perdieron las páginas. GitHub. Eh, mis repositorios. Este link igual se los voy a dejar después, lo había mencionado en la ayudantía pasada. Yo tengo de cuando di el ramo y cuando hice ayudantías también, tengo los códigos ya programados del árbol, que es lo que van a pasar después, y de listas. Entonces yo tengo más funciones de las que el profe le enseña y escritas de otra manera. Ah, sí, si es necesario añadirle el struct, así que se los vamos a añadir. Ahí después en el LMS, en esta parte de aquí al final, aquí al final del todo hay una parte que dice material del ayudante. Y aquí está todo. La ayudantía 1, la ayudantía 2. Y me falta colocar la ayudantía anterior, la ayudantía de hora y el código que les dije, que les acabo de mostrar que se los voy a dejar. Esto lo voy a hacer. Entonces, añadimos el struct, porque a fin de cuentas es una estructura de auto, de tipo auto, y va a ser el siguiente elemento. ¿Por qué le colocamos el puntero? Porque recuerden que como va a estar almacenando infinitamente cosas adentro, necesitamos ir reservando ese espacio de memoria, asignando como esa dirección de memoria. Si lo definiéramos normal, probablemente en algún momento, si no le colocáramos el puntero, en algún momento probablemente colapsaría la lecera y no almacenaría todos los datos que queremos que almacene. El mismo caso que ocurre acá, por ejemplo, cuando definimos este char puntero modelo. Si nosotros lo definimos así, es simplemente un carácter, ¿cierto? Podría almacenar un carácter, pero ahora que lo definimos de esta manera, el modelo puede almacenar todos los caracteres que quiera. Lo mismo ocurre aquí con este siguiente elemento, se llama nodo. Ahí, guard control C. Entonces, esa sería la definición básica. Entonces, yo ahora como esto lo instancio, auto va a ser igual a, en este caso sería la lista, el profe le pone L, pero es lista, lista punto puntero. Acá en la lista se van a tener que acostumbrar que casi al 90% de las cosas que definen dentro de la lista tienen que colocarle el asterisco adelante. Para poder almacenando toda esa dirección de memoria, que el espacio y toda esa estupidez. Se tiene que acostumbrar más a acordarse de, ya, el nodo, el siguiente elemento tiene que tener puntero. Cuando yo instancie mi auto, también tiene que tener puntero. O instancia mi lista también tiene que tener puntero. Entonces, en este caso, el profe lo que hace posteriormente es definir una P con puntero que en este caso representa el primer elemento.
elemento o elemento vacío, elemento pivote, también le puede elemento pivote. ¿Por qué? Porque actualmente cuando yo defino mi lista, como aquí, como en la primera línea, es un vacío, o sea, no hay nada, nada, es un vacío. Entonces, ¿para qué me sirve el elemento pivote? Para yo meterlo adentro y crear mi primer elemento. Y después de ese primer elemento, crear los siguientes. Entonces, como mi lista de comienzo va a ser un vacío, yo voy a decirle que es nulo. Porque nulo es vacío, pues el void y todo eso es vacío. Entonces yo la defino de comienzo como nulo. ¿Qué se hace generalmente? Muchas veces lo que se hace es definir este nulo dentro de una función. O, o directamente lo hacemos aquí porque es como algo que se va a estar reutilizando más adelante cuando vayan a definir múltiples listas. Entonces es mejor definirlo dentro de una función ya que se va a usar varias veces. Entonces, yo acabo de hacer lo básico. Entonces yo, en este caso, ahora en este momento, lo que voy a hacer es definir el añadir un elemento. Añadir un elemento dentro de mi lista. El profe creo que no le enseñó a añadir un elemento en la lista. No les puso acá el código. Pero yo tengo un código. Ahí está. Cara, ahí está. Ya. Eh, mm, em, déjenme pensar. Porque aquí que mi código está con medio feo, está medio raro. Lista, creo nodo, valor va a ser igual a value. Ah, ya, perfecto. Entonces, yo voy a crear una función que va a ser de tipo auto. ¿Por qué de tipo auto? Porque yo voy a hacer que esto retorne algo. A medida que lo voy escribiendo, voy a ir explicando, pero al final, cuando ya esté, por si decirlo, escrito el código, lo van a tener más claro. La función va a ser de tipo puntero, ¿no? No creo que salga. Agregar. Agregar. ¿Y yo qué voy a agregar? Voy a agregar un elemento que en este caso voy a decir que van a ser unas ruedas y y un modelo, ¿cierto? Y ¿qué más voy a añadir? Voy a añadir, ¿qué más requiero? Requiero a dónde voy a añadir este elemento. ¿Por qué? Porque yo acá estoy creando una función para dejarlo más simple y no escribirlo acá todo directamente. Entonces mi función que yo requiero, lo que voy a agregar, que en este caso son estas dos cosas, y dónde lo voy a agregar. Entonces, en ese caso obviamente requiero la lista. En este caso sería puntero lista. Y eso es todo lo que requiero. Los dos elementos que voy a agregar y a dónde lo voy a agregar. En este caso, a mi lista. Posteriormente, ¿qué necesito hacer? Definir un elemento pivote. O en este caso lo mismo que aquí. Lo mismo que hice abajo, lo voy a hacer arriba. El elemento pivote o en este caso lo que voy a agregar. Como, déjenme borrar este paint que no quiero que se enrede, entonces ya. Yo tengo mi lista que está vacía, ¿cierto? Y yo voy a crear una función que va a añadir elementos a esta lista. Entonces yo que requiero el elemento que voy a añadir, porque mi lista solamente permite nodos, quiere decir permite agregar elementos de este tipo de valor, de tipo out. No me permite meter directamente un entero acá adentro o una cadena de caracteres acá adentro. No, solamente puedo agregar elementos de tipo estructura out, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito hacer? Hacer ese elemento, meterle los datos a ese elemento
y posteriormente que ese elemento ya tiene cargados los datos, meterlo dentro de la lista. Entonces por eso yo creo el elemento pivote o el elemento vacío o el primer elemento para cargarle los datos y meterlo adentro. ¿Por qué? Porque yo solamente puedo añadir de este tipo de datos, de tipo auto. No puedo añadir ruedas ni modelos. Así de una, meterla acá directamente el entero, no. Yo solamente voy ir cargando paquetitos que contienen dentro de ese paquetito las ruedas y el modelo. Entonces, por eso yo necesito crear eh, un elemento pivote que va a ser de tipo elemento pivote de tipo auto. Este elemento pivote de comienzo, como no tiene nada, va a ser básico. No, miento, miento, sí. El elemento pivote tenemos que reservarle espacio. Como les mencioné en delante, eh, como son una especie de cosas que están dentro de cosas y de esas cosas hay más dentro de cosas, yo necesito reservar espacio suficiente para guardarlas. Piensen que es de esta manera. Así. Un cuadrado dentro de un cuadrado. Este cuadrado de aquí tiene que tener espacio para almacenar el cuadrado siguiente. O el cuadrado que tenga más abajito. Como el universito que tiene ahí más abajo. Y luego el siguiente cuadrado yo tengo que volver a reservarle espacio para que guarde espacio para el siguiente cuadrado. Entonces yo qué hago? Que reservar ese espacio de memoria. ¿Y cuánto espacio de memoria es? En este caso, el espacio de lo que actualmente hay en la lista. En este caso va a ser malloc, eso lo vimos en la identidad pasada. Malloc, sizeof y en este caso lista. Entonces, nada, aquí no es lista de tipo auto. Ahí sí. Así está. Ya. Entonces yo voy a almacenar espacio para el tipo auto, puntero y de qué tamaño de lo que hay en la lista. Porque como esto es algo, por así decirlo, yo ahora lo que voy a hacer es añadir un elemento, pero este elemento de la lista se va a añadir al comienzo. Así, mira mi lista, imaginemos que tiene más elementos. Así y así. Si yo añado un elemento acá al comienzo, ¿cierto? Y yo, como este elemento al comienzo va a tener que apuntar al siguiente, necesito almacenar el espacio de todo esto. Y yo cuando añado un nuevo elemento aquí, porque como lo estoy añadiendo al comienzo, yo necesito reservar el espacio de todo esto. Y así sucesivamente. Yo ahora voy a añadir otro elemento y voy a necesitar reservar espacio para todo lo que tenía reservado con anterioridad. Por eso veo el tamaño de lo que actualmente hay en la lista. En este caso mi lista no va a haber nada, entonces no va a reservar el espacio de la nada. O sea, no va a reservar casi nada de espacio. Porque mi lista actualmente está vacía, pero yo cuando añado un elemento ya, al siguiente elemento ya va a estar reservando el espacio de todo lo que hay dentro de esa lista. Eso ocurre porque lo estoy añadiendo al comienzo. Si lo añadiera al final, no sería necesario reservar todo el espacio de la lista porque lo estoy añadiendo al final. Entonces al final no está, como se dice, apuntando nada después. Pero como yo lo estoy añadiendo al comienzo, necesito almacenar ese espacio para todo lo que está almacenado actualmente. Y por eso coloco listo. Por si acaso. Pivote. Luego vamos a hacer que el, el pivote del punto siguiente sea igual a sí. Y final, ahí sí. Ya. Esto ocurre porque estoy creando un nodo pivote, ¿cierto? El nodo pivote a donde lo estoy creando recién actualmente no está apuntando a nada, ¿cierto? A nada. Porque es un nodo que acabo de crear. Es un nodo que actualmente lo creé ahí, en el espacio. Después lo voy a añadir al universo, por así decirlo. Entonces un nodo que creé en el vacío
le guardé el espacio, pero actualmente no quiero que apunte nada, porque primero tengo que ir extrayendo la información que hay en mi lista. Y por eso hago que apunta nulo, porque todavía no sé muy bien qué es lo que va a estar apuntando. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que recorrer mi lista o recorrer mi lista para decirle qué realmente quiero que lo que apunte. Que en este caso, como voy a añadir elementos al comienzo, quiero que apunte el primer elemento que esté en mi lista, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Eh, darle las restricciones. Entonces, sí, me faltó algo. Pivote, ¿qué va a almacenar en ruedas? Va a almacenar las ruedas que le paso por parámetro, y el pivote que va a almacenar el modelo que le pase por parámetro, ¿cierto? Porque para eso estoy creando este pivote, para meterle los nuevos elementos que voy a pasar. Porque acá le pongo nulo el siguiente elemento porque todavía no tengo claro qué es lo que va a apuntar. Entonces, primero voy a hacer dos verificaciones. Primero voy a hacer una verificación. ¿Qué pasa si es que mi lista está vacía? Si mi lista es un vacío, ¿qué pasa si es que mi lista está vacía? Entonces yo verifico si mi lista está vacía, si es nula. Si es nula, voy a hacer que directamente este sea el primer elemento. No necesito recorrer nada si mi lista está vacía, directamente meto el elemento dentro. Entonces hago eso. Entonces digo que el, el, el pivote del elemento siguiente apunte a nulo. ¿Por qué? Porque mi lista está vacía, entonces no es necesario que apunte algo. Porque no hay nada a lo que apuntar, estoy metiendo el elemento y va a ser el primer elemento. Entonces no va a apuntar nada, va a seguir apuntando a nulo. Ahora, en caso contrario de que mi lista no esté vacía, voy a hacer que mi pivote del siguiente elemento apunte a la lista. Finalmente, voy a hacer que mi lista actual sea igual al pivote y retorno la lista. Ahora voy a explicar lo que ocurrió. El tipo de elemento, sí, porque devolví una lista tipo puntero, entonces el tipo de valor que voy a retornar tiene que ser de tipo puntero. Ahí sí. Profe, probablemente se lo esté mostrando esta cosa no usando estos punteros. Creo que a donde no lo vi en el código no estoy seguro si el profe usa esa cosa para colocársela allá arriba. Y así no lo hace. Pero varía de la forma en la que ustedes lo quieran trabajar. Funciona de manera casi similar. Ahí lo voy a explicar después cómo sería de la manera como lo hace. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Agregar un elemento. Recibo los elementos por parámetro que quiero asignar. Y recibo mi lista, que es a donde voy a añadir el nodo, por así decirlo. Creo un elemento pivote, reservo espacio de lo que hay actualmente en la lista, porque como voy a añadir al inicio, necesito reservar el espacio de todo lo que haya después en la lista. Posteriormente la defino el elemento siguiente como nulo, porque actualmente no tengo claro dónde voy a almacenar este elemento. ¿Qué es lo que va a ver el siguiente elemento? No lo tengo claro. Posteriormente en el pivote guardo la rueda y el modelo, que es lo que quiero que almacene. Posteriormente me pregunto si mi lista está vacía, porque si mi lista está vacía, simplemente la agrego directamente. Y digo que el siguiente elemento va a ser nulo porque no hay nada en mi lista. Mi lista está vacía, añado un elemento, ese primer elemento no apunta a nada, porque no hay nada después, ¿cierto? En caso de que no esté vacía, voy a hacer que mi elemento apunte a la lista, o lo que hay actualmente en la lista. Entonces, voy a abrir otro pane de nuevo. Tengo esta lista, supongamos que esta es mi lista,
y eso tiene otro elemento y otro elemento, ¿cierto? Yo voy a añadir un elemento y si no está vacía, como en este caso que no está vacía, ¿qué voy a hacer? Que el siguiente elemento, como estoy apuntando al inicio, ¿cierto? Apunta a la lista completa. Porque si estoy añadiendo el elemento del inicio, ¿qué es el siguiente elemento? Todo. Si vuelvo a añadir un elemento aquí, ¿cuál va a ser mi siguiente elemento? Toda la lista. Porque estoy añadiendo al inicio. Si yo añadiera un elemento al final, se darían cuenta que no es necesario hacer como este apuntado porque no estoy apuntando a la lista completa. Entonces, ¿qué finalmente digo? Que como yo hice que mi pivot apuntara a la lista completa, la nueva lista al final va a ser esta, ¿cierto? La lista que ya añadí el nuevo pivote. Entonces, digo que mi lista ahora va a ser el nuevo pivote y finalmente retorno a lista. Entonces, yo ahora como invoco esto, digo que lista va a ser igual a qué cosa, a agregar, y qué le voy a pedir, qué es lo que me pide, un número de rueda, me va a pedir un modelo, que le voy a decir el de 1 con el que estamos trabajando de delante, y le paso la lista. Entonces ahí me añadir elementos. Si quiero añadir otro elemento, voy a decir que lista va a ser igual a agregar, que va a tener 4 ruedas, y va a ser igual al de 1, coma, la lista, que es lo que le tengo que hacer. ¿Por qué tengo que hacer que esto sea igual? Porque recuerden que estoy retornando algo. Entonces, yo al momento de regresar esa cosa que retorne, quiero que se vuelva a la nueva lista. Entonces, ¿cómo yo imprimo todo lo que está en pantalla? Mediante recorrer la lista, que es algo bastante, por así decirlo, sencillo. Yo en este caso, como voy a recorrer la lista, no voy a retornar nada, ¿cierto? Porque simplemente quiero que imprima. Entonces por eso de tipo void, que necesito obviamente si recibí por parámetro lo que voy a recorrer, que en este caso va a ser mi lista. Va a ser mi lista, ¿cierto? Entonces voy a hacer que while de tipo void lista, ¿sí? Voy a hacer que mientras mi lista sea distinta de null, recorra. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al último elemento, si recuerdan, no hay nada. Entonces, en el momento en que llega al último elemento, se acaba mi while, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo mi while voy a partir de aquí, voy a pasar al siguiente, y luego cuando llega a este espacio vacío, quiero decir al siguiente espacio que es el vacío aquí, porque había dibujado algo, acá el vacío se acaba cuando sea nulo. Entonces en este caso, como quiero que recorra la lista mientras sea distinto de nulo, ¿qué va a ocurrir mientras sea distinto de nulo? Voy a hacer un print, que en este caso me va a imprimir las ruedas, porcentaje de, me va a imprimir el, el modelo, que en este caso es de porcentaje S, y finalmente quiero un salto de línea, backslash L. Entonces, aquí es que necesito leer la lista que apunta a primero las ruedas, la lista que apunta primero al modelo, y eso, porque eso es lo que quiero imprimir. Y posteriormente necesito ir avanzando de elementos. Entonces, cuando avanzo al siguiente elemento, ahora voy a decir que lista va a ser igual a lista, pero del elemento siguiente. Ahora explico esto de inmediato. Entonces, yo tengo mi lista, ¿cierto? Que supongamos que voy a hacer acá otro dibujo porque ya rayé demasiado el de arriba. Así. Cada elemento va apuntando al siguiente, ¿cierto? Pero piensen que son como muchas listas. O sea, el primer elemento a fin de cuentas está guardando todo esto y el siguiente elemento está guardando todo esto. Y el último está guardando, o sea, el mismo porque es el último elemento. Entonces, yo primero parto aquí, imprimo, ¿cierto? El modelo de las ruedas
Y luego digo que mi lista ahora va a ser igual al siguiente elemento. O sea, estoy truncando el pedazo que ya recorrí, lo corto. El siguiente, cuando pase al siguiente while, voy a estar con esta nueva lista que ya no tiene el pedazo anterior porque dije que el siguiente, que ahora mi lista va a ser el siguiente elemento, imprimo el modelo y la rueda y cuando ahora voy a decir que mi lista va a ser igual al siguiente elemento. Entonces, borro lo que había anteriormente y ahora mi nueva lista va a tener solamente esto. Imprimo, voy al final, mi lista ahora va a ser igual al siguiente elemento. Borro esto de aquí. Luego va a cuestionarse el while. ¿Puedo seguir continuando o no? Porque ahora no hay nada. Entonces mi lista es nula. Y ahí se acaba el while. Y eso es lo que ocurre aquí. Entonces, ahora lo voy a decir que voy a llamar a esa función, que en este caso era recorrer, y le paso la lista. Y debería funcionar. ¿Sí? Y ahí está. Primero me imprime ruedas, modelo de 1, y luego me imprime ruedas de 5, modelo de 1. ¿Por qué? Porque recuerden que añade al inicio. Entonces yo acá añadí primero añadí primero ese, con las 4 ruedas, y era mi lista vacía. Pero luego añadí otro elemento que, como nosotros hicimos, hacemos que nuestra lista sea igual a lo que había anteriormente, entonces se añadió aquí. Por esa razón, ahora al momento de recorrer, la lista recorre siempre de izquierda a derecha. Por eso primero me muestra lo último que agregué porque estoy añadiendo al inicio. No sé si quedó claro. No sé si se entiende cómo agregar un elemento y cómo recorremos la lista y la definición en sí de lo que es la lista. No sé si queda claro. Intenté hacer hartos dibujos para que se entendiera, pero no sé si se entendió realmente. Esperemos que sí. Quedo esperando su feedback. Pueden escribirlo por chat, pueden decirlo por micrófono. Si se entiende. ¿Hay alguien que no lo entienda? ¿Hay alguien que no entienda lo que acabamos de hacer? Alguien que diga, maldita sea, el ayudante me acaba de perder más de lo que ya estaba perdido. Creo que no. Esperemos. De esta manera se añadiría un elemento. Entonces, de esta manera sería la manera con la cual estaríamos añadiendo elementos en una pila, ¿cierto? Porque los elementos en la pila se añaden de arriba del todo, como una pila de plato. Arriba del todo se añadiendo y sacando de atrás. Ahora, ¿cómo yo añadiría el elemento en una cola? Desde atrás. Entonces, a fin de cuentas, es reutilizar el mismo código, pero yo ahora a diferencia, de hecho lo vamos a copiar y pegar el modelo de agregar, pero en este caso, como yo no voy a añadir al comienzo, voy a añadir al final. Mismo tipo de parámetros, ruedas, modelos, autolista. Lo único que varía es en lo que hacemos aquí, en el else. Porque yo, como voy a añadir al final, ya no quiero que el siguiente elemento sea toda la lista. Porque no. Yo quiero que se añada al final. Entonces, para eso simplemente es pensar un poquito y decir, ah, pero yo ya recorrí mi lista. ¿Y cómo yo llegaba al último elemento? Haciendo el siguiente, del siguiente, del siguiente, ¿cierto? Como en el recorrido. Entonces, a fin de cuentas, ¿cómo llego? Yo llego al último elemento para después añadirle este nuevo elemento. Eh, Haciendo un while. Un while que va a ser eh, del, en este caso, el, eh, un while de mientras
la lista es del siguiente elemento sea distinta de... ¿Por qué del siguiente elemento y no directamente de null como hicimos aquí arriba? Porque nosotros no queremos llegar al vacío del todo. ¿Por qué? De la siguiente... Por esto. Si yo avanzo así y así y así, esta es mi lista, ¿cierto? Si yo llego al vacío del todo, yo voy a añadir el elemento en el vacío. Pero nosotros necesitamos crear esa conexión. Entonces no queremos llegar a este vacío del todo. Nosotros queremos llegar al momento en que nosotros lleguemos a este elemento y este obviamente va a estar conectando con el vacío y nosotros ahí creamos esa conexión. Entonces por eso necesitamos llegar al elemento que esté apuntando hacia el vacío, no hacia el vacío. Porque con esto de aquí llegamos, quiero decir con esto de aquí arriba, que no le damos el apuntado y llegamos directamente al vacío. Acá llegamos al elemento que está apuntando hacia el vacío. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer que, que a ver, estoy pensando, porque si yo avanzo, voy a quedarme sin esa cosa. Ya sí. Me falta definir aquí algo. Una variable auxiliar. Auxiliar auto de tipo auxiliar va a ser igual a la lista. ¿Por qué necesito crear una variable auxiliar? Por lo siguiente. Si se dan cuenta, cuando nosotros avanzábamos, íbamos perdiendo lo que había atrás, ¿cierto? Ocurre lo mismo aquí. Pues, si yo avanzo y después añado al final, voy a perder todo lo que tengo atrás. Entonces, yo quiero avanzar, pero llegar al último elemento, pero sin perder lo que tenía antes. Entonces, por eso creo esa variable auxiliar que va a ser la encargada de avanzar, la que va a ir perdiendo toda la información anterior. Entonces, cuando nosotros en nuestra variable auxiliar lleguemos al último elemento, ahí hacemos el reemplazo. Entonces, digo que cuando mientras sea distinto de null vamos a ir avanzando, ¿cierto? Entonces auxiliar va a ser igual a auxiliar que apunta al siguiente elemento. Mientras no lleguemos al último elemento, avancemos nomás. Lo mismo que hacíamos acá arriba. En este caso es con la lista, pero ahora lo hacemos con la variable auxiliar para no perder la información de atrás. Ya. Cuando ya hayamos llegado a ese último elemento, nosotros vamos a hacer que auxiliar que apunta al siguiente va a ser igual al pivote. Igual. Y finalmente acá ya no necesitamos esto de aquí. Y aquí me falta que la lista sea igual al pivote. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Lo mismo que lo anterior. Almaceno al espacio. El siguiente elemento todavía no lo tenemos claro. En este caso es mucho más claro de por qué lo estamos dejando nulo. Porque como lo vamos a añadir al final, necesitamos que el elemento apunta a nulo, porque es el último elemento, ¿cierto? Los dos datos que queremos almacenar ruedan modelo. Creamos nuestra variable auxiliar. ¿Por qué? Porque nuestra variable auxiliar va a ser la encargada de avanzar. Entonces, como avanza, va perdiendo todo lo que tiene atrás. Si mi lista está vacía, simplemente lo agrego y digo que mi lista va a ser igual al pivote, que en este caso es el elemento del siguiente que apunta a nulo. Sí, pues, si mi lista está vacía, no necesito hacer el recorrido porque no hay nada, simplemente lo agrego y apunta a nulo, ¿cierto? De lo contrario, si mi lista no está vacía, hago un while de ese elemento auxiliar que lo único que va a hacer es avanzar hasta llegar a este elemento de aquí
cuando lleguemos a este elemento de aquí, vamos a hacer que auxiliar sea igual a lo que queremos añadir, que en este caso es nuestro pivote, que es las ruedas con modelo. Lo añadimos y finalmente retornamos la lista. Entonces, vamos a ver si funciona. De hecho, voy a hacerlo con números aquí. Voy a añadir un 2 y luego un 1 y luego voy a añadir un 3 de 1 y lista. ¿Qué debería imprimirme? Lo siguiente. Mira, dibujo. Si yo añado desde el inicio, primero va a añadirme un 2, ¿cierto? Posteriormente voy a añadir un 1 al inicio y luego voy a añadir un 3 al final, ¿cierto? Eso debería imprimir un 1, 2, 3. Debería imprimir un 1, 2, 3. Y me imprime un 1, 2, 3 porque la lista lee de izquierda a derecha. Entonces, yo como añado desde el inicio, lo añado aquí. Y como yo hice mi función de añadir al final, que va a añadir elementos en el último nodo, me imprime acá el 3. Y 1, 2, 3 es lo que me imprime con el modelo de 1 que le había puesto. Y esta sería la forma de agregar en una cola, porque en una cola las personas entran de al final, ¿cierto? Todas entran al final. Y en una pila entran del comienzo. Y si se dan cuenta, el código que usé, reutilicé gran parte del código que tenía anteriormente, que era el de una lista. Y una lista, como les vuelvo a mencionar, quiere decir una cola y una pila, como les vuelvo a mencionar, es una lista con restricciones, ¿no? Que en vez de que me añada elementos por el comienzo, me lo añada por el final. Y en vez de eliminar elementos del final, me los elimine del comienzo, que sería en el caso de un cola. Y es así como va funcionando todo. No sé si les quedó claro esta última función que hice de agregar elementos al final, de por qué hacemos esto, el while, en vez de hacer simplemente este else que habíamos hecho antes. Sé que mis dibujos son feos, pero espero que se haya entendido. De igual manera, en el código que les voy a dejar ahí en el LMS, que este de aquí, salen muchas más funciones. Entonces, de ahí si quieren incursionar un poquito más, ir como aprendiendo, acá está, hay más funciones. Acá tengo la de agregar un inicio y agregar al final, pero también tengo la de agregar una posición en específico, si yo quiero añadir el elemento a la mitad de la lista o al penúltimo o al antepenúltimo. O eliminar al inicio, o eliminar al final, o eliminar en una posición en específico. Al igual que agrego en una posición en específico, también quiero eliminar en una posición en específico. O ordenar una lista. En este caso, ordenar una lista en caso de que fueran valores numéricos, porque yo no voy a ordenar caracteres. Esta función es en caso de que quiera hacer una lista de puros números, yo quiero ordenar estos números. De esta manera la ordenaría, que a fin de cuentas, si no me equivoco aquí, uso el método de burbuja. Creo que deberían haberlo pasado al comienzo, o en el ramo anterior. Medir el largo de la lista, saber cuántos elementos tiene. En este caso, las de carácter y número no me acuerdo para qué servían, así que estas dos últimas ignorenlas. No me acuerdo para qué servían esas dos funciones. Pero eso básicamente, igual estamos pasados con la horita, entonces le intenté mostrar como las dos más complicadas de entender, que en este caso sería añadir y añadir tanto al inicio como al final, y eliminar es bastante similar al proceso de agregar. En este caso, si nosotros queremos eliminar al inicio, es similar al proceso eh, de agregar al inicio, y el de eliminar al final es bastante similar al proceso de agregar al final, porque a fin de cuentas en ambos momentos vamos a tener que, en este caso, agregar al final, tenemos que recorrer hasta el final, ¿cierto? Y cuando queremos eliminar al final, también tenemos que recorrer hasta el final. La diferencia es que yo decido qué datos voy a guardar.
guardo todo lo anterior a excepción de cuando llega el último elemento. Y lo mismo que al inicio. Voy almacenando todos los datos que vengan después del inicio, entonces me ignoro el primer elemento. Pero ahí les voy a dejar este código después para que si en caso quieran profundizar, puedan profundizar. Y pila y cola, les vuelvo a mencionar, no es algo específico que tengan que estudiar, no, es la misma materia. Entonces eso básicamente por hoy. Así que quedan en libertad de acción. Ahí en un rato voy a subir la ayudantía y todos los códigos, así que ahí en WhatsApp le pueda dejar el link cuando ya estén subidos. Eso, que tengan buena tarde y hasta la próxima.